en el final caótico de una guerra amarga. El avión más grande del mundo transportará huérfanos hacia la seguridad. Válvulas de control. Tiempo, vamos. Debíamos evitar los proyectiles. Pero a pocos minutos de su escape, Hubo una fuerte explosión. ¿Qué fue eso? el avión se sale de control Avancé cada vez más rápido. y se dirige a tierra. ¡Aterrizaje de emergencia! ¡Mamá, agáchate! Y luego, silencio. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en informes oficiales y relatos de testigos. Operación Baby Lift. Vietnam del Sur, abril de 1975. Después de más de 10 años de lucha, los Estados Unidos están al borde de la derrota. Se aproxima el fin de la guerra. El enemigo rodea la capital. Es el 4 de abril en una base militar en Saigón, capital de Vietnam del Sur. Una carga insólita es llevada hasta un enorme C-5A Galaxy, uno de los aviones más grandes del mundo. El C-5A es en esencia un carguero. Su cabina de carga es lo suficientemente amplia para llevar tanques y lo bastante alta para llevar autobuses. Sobre el área de carga hay un reducido número de asientos. Tanto el área de pasajeros como la cabina de carga son habilitadas en esta oportunidad. Docenas de huérfanos vietnamitas son subidos al avión para llevarlos a un lugar seguro. Hay miles de huérfanos que deben salir antes de que Vietnam del Norte se tome Saigón. Barb Adams trabaja para la embajada norteamericana. Ella y su hija Linda también van en el vuelo. El 4 de abril, mi mamá vino a casa y me dijo que tenía una hora para empacar, que seríamos acompañantes en un vuelo con huérfanos rumbo a los Estados Unidos. Cuando mi madre y yo subimos al compartimiento de la tropa, vimos asientos tradicionales, todos ocupados con bebés. El sargento Reyes Nevegar es el encargado de subir toda la carga al avión. Verifícalo, hay personas aquí. Era difícil controlar la situación. Había muchas personas allí, diversos medios de comunicación, personas de los orfanatos. Era un caos total. El día anterior, el presidente norteamericano Gerald Ford anunció el comienzo de esta desesperada misión de misericordia, un esfuerzo notable llamado la Operación Baby Lift. I have directed that C-5A aircraft and other aircraft especially equipped to care for these orphans during the flight be sent to Saigon. I expect these flights to begin within the next 36 to 48 hours. Arnold Isaacs cubría el fin de la guerra para el Baltimore Sun. Teníamos aviones que volaban a Saigón todos los días. Descargaban provisiones militares y regresaban vacíos. Por eso se decidió que podían traer a los huérfanos en esos vuelos de regreso. Había muchas cámaras y reporteros allí cubriendo la partida del avión.
El capitán Bud Traynor está a cargo del primer vuelo de la operación Baby Lift. Recibí una llamada del puesto de comando en los Estados Unidos y me preguntaron que cuántas personas podía sacar de Saigón si me lo pidieran. Debido a la naturaleza de último momento del vuelo, tienen demoras en la operación. El avión ya está retrasado 5 horas y el capitán Traynor quiere estar en el aire. Ordena que las puertas de la cabina de carga se cierren. Que cierren las puertas. Jefe de carga, cierre ahora. Los más pequeños de los 145 niños son acomodados en la sección de pasajeros en el avión. A mi madre y a mí nos asignaron 3 filas de asientos, con unos 4 niños en cada una. Debíamos cuidar entre 12 y 15 bebés durante el vuelo. Alimentarlos, cambiarlos, todo lo que necesitaran. Hay 102 niños en el área de carga. Algunos funcionarios de la embajada norteamericana también colaboran en el cuidado de los huérfanos. El carguero se dirige a la base de la Fuerza Aérea en las Filipinas. Es un vuelo de 2 horas y media. De allí, los huérfanos serán enviados a agencias de adopción en Norteamérica y Australia. Debíamos despegar de Saigón y hacer un ascenso rápido para salir del alcance de los proyectiles. Los aviones de carga son blancos fáciles. Se desplazan lentamente y son grandes. La posibilidad de un ataque es muy alta. 5 días antes, las tropas de Vietnam del Norte tomaron la segunda ciudad más grande del sur, Da Nang. Las fuerzas de Vietnam del Sur se retiran hacia Saigón. En la capital, la situación es caótica. Miles de civiles están desesperados por salir. Todos los días se perdía otra provincia. Sobre todo después de la toma de Da Nang, la población de Saigón empezó a caer en una especie de terror paralizante, petrificante. ¿Cómo está el ambiente allí? Bien. ¿Los bebés siguen llorando? ¿O ya se calmaron? Están durmiendo. Bien. Poco después del despegue, el avión asciende a 21.000 pies. Cuando ocurrió la descompresión, el avión se llenó de una niebla y hasta que no se disipó no se pudo ver. Hubo una fuerte explosión. ¿Qué fue eso? Ella dijo que no estaba segura, pero se podía sentir cómo caía el avión. Todo flotaba. Es una descompresión clásica. En alguna parte hay un agujero enorme en el fuselaje del avión. El aire dentro del avión se agota. A esa altura apenas hay suficiente oxígeno para respirar. Miré al copiloto. Se estaba colocando la máscara de oxígeno y pensé que también debía hacerlo. Las máscaras de oxígeno caen automáticamente.
Pero en un vuelo tan atestado no hay suficientes para todos. Las que están disponibles no fueron diseñadas para proteger a los bebés. Cuando miré por la ventanilla vi el océano y le dije a mi mamá, nos vamos a estrellar, ¿verdad? En la parte posterior del compartimiento de pasajeros, la teniente Marcia Wirtz está entre la tripulación. Desde allí puede ver la cabina de carga abajo. Piloto, soy Wirtz. Estoy sobre la reja del compartimiento de la tropa. Desde aquí puedo ver el mar de China. ¿Qué? La puerta de carga no está. El vuelo inaugural de la operación Baby Lift no saldrá de Vietnam. Los siguientes minutos determinarán si alguien sobrevive. Los niveles de oxígeno son peligrosamente bajos. A diferencia del compartimiento de pasajeros arriba, solo hay unas cuantas máscaras portátiles para los pasajeros en la cabina de carga. Mi prioridad después de una descompresión rápida es llevar el avión a una altitud donde los pasajeros puedan respirar. 10.000 pies. Volvemos al aeropuerto. Hice un giro de 180 grados para volver a Saigón. Pero antes de conseguirlo, ¡Sargento Snedeker! Traynor necesita saber qué tan grave es la situación. El avión descendía inclinado hacia la izquierda. En ese momento creí que caeríamos. Fui a la cabina del piloto. Señor, ¿Qué pasa? el capitán Traynor me ordenó que fuera al compartimiento de carga para ver qué ocurría allá. Cuando descendía, lo hice a velocidad máxima. Es lo que se debe hacer para alcanzar los 10.000 pies. Cuando lo logré, moví la palanca de mando y no pasó nada. Por el contrario, seguí más rápido. El avión de Traynor cae y él no puede levantarlo. En la parte posterior del avión, Ray Snedeker encuentra una escena dantesca. Cuando bajé noté que había mucho caos en el compartimiento de carga. Todos estaban asustados. Prácticamente me arrastré y pasé por encima de las personas que estaban amontonadas en el piso. Vi este enorme agujero. Era terrible. Y luego Snedeker nota lo que puede ser un problema mayor. Había un escape del fluido eléctrico. Los cables de control se balanceaban de un lado a otro. Parecían unos espaguetis. Fue lo primero que pensé. El ingeniero de vuelo nota que el avión está perdiendo su fluido hidráulico rápidamente. Perdimos sistema hidráulico número 1. Perdimos el número 2. Con el fluido hidráulico, la tripulación puede maniobrar las enormes superficies de control en el avión. El timón y el timón de profundidad en la parte de atrás y los alerones en el ala. Hay 4 sistemas hidráulicos distribuidos en el avión, y ahora 2 están completamente vacíos. Mientras Traynor desciende a 10.000 pies, su avión va más rápido de lo que debe y no puede levantarlo. Seguí alando la palanca pensando que podía ir más lento. Insistí. No logro nada con la palanca. ¿Cómo vas tú? Nada. Estábamos confundidos. ¿Qué estaba mal? Desde la cabina de carga, Ray Snedeker informa lo que ve al piloto. ¡Piloto! ¡Cabina de carga! ¡Adelante! Le dije que hacía falta una parte de la rampa. La puerta de presión no estaba y las líneas hidráulicas y los cables de control estaban cortados. El problema era peor de lo que pensábamos. ¡Declara emergencia! Saigón MAC 80218, estamos en emergencia. Necesitamos volver de inmediato a la base.
Después de luchar con su averiado avión, los esfuerzos de Traynor parecen dar fruto. Cuando el avión pareció nivelarse, dije, gracias a Dios estamos saliendo de esto. Tan pronto se nivela, el avión empieza a subir de nuevo. La nariz empieza a proyectarse hacia el cielo. Solté la palanca y no pasó nada. Seguimos subiendo. A menos que Traynor pueda ganar alguna velocidad, su avión pronto entrará en pérdida y dará volteretas en el cielo. Seguí subiendo y subiendo. Pronto iba casi vertical. En su desesperación, inclina un ala, forzando la nariz hacia abajo. Iba en una caída casi en picada, y al parecer no había nada que pudiera hacer para elevar la nariz del avión. Entonces, llevado por la intuición, aumenté la potencia. Cuando lo hice, el avión dejó de caer en picada y empezó a subir de nuevo. Pero esta vez lo detuve a 10.000 pies. Lo controlé y noté que había aprendido a maniobrarlo. Traynor no puede controlar el cabeceo de su avión como normalmente lo hace, empujando y alando su columna de control. En cambio, aumentando y disminuyendo suavemente la potencia en sus motores, parece poder mantener nivelado el avión. En ese momento comprendí que mi único control dependía de las válvulas. Estamos en 100. El avión desciende a 10.000 pies. Ahora hay oxígeno suficiente para respirar. 100, ya podemos quitarnos las máscaras. Antes de aterrizar, veamos la lista de control. Me dirigía directamente a Saigón y empecé el descenso. Me preparé para la prueba final como se haría en un planeador. Tranquilos, se están encargando desde la cabina del piloto. Aterrizaremos pronto. Intentaba tranquilizar a los pasajeros sabiendo que teníamos problemas serios, porque el avión seguía bajando. El capitán Traynor lleva su avión averiado a poco más de 3.600 pies de altitud. A 11 kilómetros del aeropuerto gira su avión para orientarlo hacia la pista de aterrizaje, cuando éste lo sorprende de nuevo. En el giro final, cuando incliné el avión, la nariz cayó y no pude continuar el giro. Tuve que nivelar las alas para tener suficiente elevación y evitar que la nariz no siguiera descendiendo. El capitán Traynor tiene que dejar de girar antes de dirigirse hacia la pista de aterrizaje. Ahora está perdiendo altitud y sus posibilidades son cada vez más sombrías. En el compartimiento inferior, el jefe de carga me dijo que teníamos que subir porque nos estrellaríamos. Cuando llegué a la parte superior de la escalera, cambié de idea y pensé, tengo que estar en el compartimiento de carga cuando este avión toque la pista de aterrizaje para ayudar a la evacuación. Y cuando intenté bajar, el ingeniero de vuelo me tomó por el codo izquierdo, me lanzó hacia el asiento, y cuando caí en él, escuché un fuerte estruendo. ¡Prepárense para un choque inminente! Peligro de colisión, protéjanse. Aterrizaje de emergencia. ¡Mamá, agáchate! Cuando empezamos a descender, mi madre y yo pensamos qué podíamos hacer para protegernos del impacto. Teníamos un enorme campo abierto delante de nosotros. Cuando estábamos a unos 60 metros del suelo, dije, ¡lo lograremos! El avión toca el suelo a casi 500 kilómetros por hora. Me agaché, sujeté el cinturón y lo aseguré. Tocamos tierra relativamente fácil. Luego rebotamos. El copiloto me dijo, lo lograremos. Pero vi que frente a mí aparecía este enorme río. Entonces aumenté la potencia.
Mi mamá estaba a un lado del pasillo y yo en el otro. Me dijo, ven aquí, siéntate conmigo. Pero incluso después de aplicar toda la potencia, seguía cayendo. Toda mi vida pasó en cámara lenta. El avión se partió donde yo estaba sentado. Toda clase de restos volaron. Siguió y siguió. Parecía una eternidad. En ese momento pensé en mi esposa y me despedí mentalmente de ella porque sentía la muerte. Y luego, silencio. Cuando el avión se detuvo, busqué a mi madre. No la veía por ninguna parte. En ese momento, todo parecía un poco irreal. Incluso no sabía qué había pasado. Lo único que sabía era que teníamos que sacar a los bebés. Traynor y la tripulación en la cabina del piloto sobreviven. Cuando miré por la ventanilla, era evidente que las partes del avión se habían separado. La cola se cayó. La cubierta de vuelo se despedazó. El compartimiento de la tropa, las alas se separaron del compartimiento de carga. Este último quedó totalmente desintegrado. Detrás de la cabina del piloto, las alas del avión que contienen los tanques de combustible están ardiendo. La sección de pasajeros está intacta en su mayor parte y separada del calor calcinante de las alas en llamas. La teniente Wirtz y muchos otros que estaban en la sección de pasajeros sobreviven. Luego empezamos a sacar a los bebés. Y escuché a los helicópteros acercándose. En ese momento ya no buscaba a mi madre porque suponía que estaba bien. Iría al hospital y simplemente la esperaría allí. Fue entonces cuando tomé a un par de bebés y salí con ellos. Un día que empieza con una promesa de esperanza, termina en desastre. Minutos después del choque del primer vuelo de la operación Baby Lift, los rescatistas llegan al lugar en busca de sobrevivientes. Casi todos en el área de carga mueren al instante. Por segunda vez. Los muertos, heridos y sobrevivientes son llevados a hospitales en Saigón y Tailandia. Como no estaba herida, me senté a esperar a mi madre mientras traían a muchos bebés. Luego, alguien vino y me dijo que mi madre había muerto.
Recuerdo haberme aferrado a la vida cuando ella dijo, ven aquí y siéntate conmigo. La última decisión de Barb Adams fue estar cerca a su hija. Justo cuando me senté en el piso, debimos sufrir el impacto. Ella cayó adelante, hacia alguna parte. Y esa fue la última vez que la vi. 175 personas sobreviven al choque del avión de la Fuerza Aérea Norteamericana. Pero más de 150 perecen. La mayoría de ellas eran niños. Fue un verdadero desastre. Ya de por sí era una historia trágica y triste con la caída de Vietnam del Sur. ¿Y quién habría pensado que en medio de toda esa tragedia, la Fuerza Aérea Norteamericana perdería un avión repleto de bebés y niños vietnamitas? La investigación empieza de inmediato. Al día siguiente, junto con los investigadores, el capitán Bud Traynor regresa a los restos humeantes de su avión en una misión especial personal. Tenía que sacar a un par de miembros de la tripulación. Y por eso regresé a la mañana siguiente. Los cuerpos de 2 tripulantes todavía están atrapados entre los restos. Tomamos varios trozos de cadenas y los unimos. Entre todos colaboramos para levantar los restos que mantenían atrapados los cuerpos de los 2 miembros de la tripulación. Y los sacamos de allí. Era importante terminar el trabajo y lo hicimos. Pero entonces tuve un enfoque muy ingenuo sobre lo que iba a pasar después. Imaginé a unos hombres con cascos plateados que pondrían una soga blanca y este sería un sitio seguro. Ahí fue cuando me sorprendí. No eran ningunos guardias. Había un soldado vietnamita revisando mi valija y tenía puesta mi chaqueta de piloto. Además estaba armado y yo no. Esa es mi chaqueta, yo soy Bud Traynor. Y establecimos que mi chaqueta tenía el mismo nombre que había en mi traje de piloto. Así que la prenda que tenía puesta era mía. Me la devolvió a regañadientes y luego siguió revisando el resto de mi equipaje. No solo es la ropa de Traynor. Los saqueadores dejan el avión desvalijado. Dave Scheiding es un ingeniero estructural de la Fuerza Aérea Norteamericana. Cuando llegamos al lugar ya teníamos una preocupación, porque había muchos civiles allí llevándose partes, y eso no nos ayudaba en la investigación. Es parte de un equipo que va a Saigón a intentar deducir por qué se estrelló el avión. Esta investigación era única desde un par de puntos de vista. El primero, claro, las personas que se llevaban partes. Y el segundo, el país estaba en un caos extremo. Se desintegraba. Frank Haskin también es parte del equipo investigativo. El Ejército Nacional Popular y el Vietcong permanecían por todas partes, y nosotros solo estábamos allí durante el día, pero era una sensación incómoda. Lo primero que queríamos descartar era el sabotaje o una bomba, y trajimos desde las Filipinas perros que olfatean explosivos. Llévenlo a la parte posterior. Con los soldados de Vietnam del Norte tan cerca, un ataque directo o un sabotaje son teorías obvias. Inicialmente, todos pensaron que fue una bomba puesta en el compartimiento del equipaje o que fue un proyectil lo que derribó el avión.
Por la prisa para abordar el avión, el equipaje personal fue cargado pero no revisado como debería ser. Esto se sumó a una especulación de que una bomba pudo ser dejada a bordo. Los perros no encuentran rastros de una bomba y los investigadores no encuentran evidencia de residuos de explosivos en el avión. Claramente no fue atacado. Pero algo hizo que la puerta de carga volara. Teníamos que encontrar las puertas, o las partes que quedaron de ellas, tras la supuesta explosión, para asegurarnos de no tener un problema similar con otro avión C-5. Pronto, el enorme C-5A será imprescindible para volar a Norteamérica desde Vietnam. Averiguar lo que le pasó a este no podría ser más apremiante. Era más que importante. En ese entonces teníamos unos 100 aviones C-5. Los retuvimos en tierra hasta que lográramos descubrir primero cuál era el problema y segundo, qué haríamos para evitar que pasara de nuevo. Miren esto. Mientras examinan los restos, los investigadores intentan averiguar por qué la tripulación tuvo tanta dificultad para controlar el avión. Fueron cortados. Los cables que Reyes Nedegar vio que perdían fluido hidráulico eran los que controlaban el timón de profundidad. Y como este permite el cabeceo, el capitán Traynor no tenía forma de guiar su avión arriba y abajo. ¡Cabina de carga! ¡Declara emergencia! Saigón, emergencia, volvemos a la base. Cuando no hay control del timón de profundidad que permite el cabeceo, un avión oscilará de arriba a abajo. En ese momento, su nariz caía. Luego ganaba velocidad y después empezaba a subir. Las propiedades aerodinámicas de un avión en caída lo obligan a seguir un patrón predecible. A medida que aumenta la elevación, la nariz se inclina naturalmente hacia arriba. Sin el timón de profundidad para neutralizar el movimiento, esto continuará hasta que el avión pierda empuje y entre en pérdida, cayendo a tierra. Esto explica el extraño movimiento del gigante C-5A. Al ajustar el empuje en sus motores, Traynor pudo evitar que el avión subiera y bajara. Los investigadores creen que los cables se cortaron cuando la puerta de carga se separó del avión. Pero todavía no saben por qué explotó la puerta. Entonces decidimos que teníamos que encontrar las puertas. Pero las puertas están en alguna parte en el fondo del mar de China del Sur. Nuestro siguiente problema era intentar deducir la balística de esas puertas. Nadie habría imaginado tener que calcular la balística de dos puertas que vuelan por el aire a 21.000 pies de altitud. Basados en la velocidad del aire y la altitud en el momento de la descompresión, los investigadores estiman que el avión estaba a 46 kilómetros de la costa de Vietnam. Cuando las puertas explotaron, el avión se desplazaba sobre el mar a unos 180 metros por segundo. Por tanto, teníamos que lograr un cálculo preciso para que la Armada supiera dónde buscar. Barcos de la séptima flota norteamericana cruzan en todas las direcciones el mar de China del Sur buscando la puerta trasera. Durante los primeros días no encuentran nada. El mar de China del Sur retiene la evidencia. En el sitio del impacto, la frustración de los investigadores aumenta. Una gran parte de los restos se la robaron los saqueadores. Una pista importante puede estar entre las partes hurtadas. Para recuperarlas, la Fuerza Aérea se ofrece a comprarlas. La estrategia era repartir volantes por toda la ciudad de Saigón y el área circundante. Queríamos recuperar cada pieza del avión y les pagaríamos si nos las devolvían. Once días después del desastre, se entregan volantes a las autoridades locales y se distribuyen por toda la ciudad.
Los investigadores recuperan la cámara que fue usada para un video de la tripulación a bordo del avión. Esperan que pueda mostrarles exactamente lo que pasó. Pero la cinta dentro de la cámara había sido retirada. Otra pieza del choque aparecida durante el programa de recompra es lo que están esperando. Las cajas negras eran nuestro objetivo. Todos los C-5A están equipados con un sistema de computadora que graba información vital sobre la operación del avión. Graba el funcionamiento del motor, la velocidad del aire, altitud y cientos de otros parámetros en una cinta magnética. Su nombre es Sistema de Grabación y Análisis de Funcionamiento Defectuoso, MADAR por su sigla en inglés. Y no es localizado en el sitio del desastre. El MADAR es devuelto después gracias a una recompensa, pero los decepciona. No identificó la razón por la cual las puertas y las rampas fallaron, pero nos proporcionó una secuencia de eventos sobre aspectos como altitud, velocidad del aire y desempeño del avión durante ese periodo de tiempo. Mientras los investigadores siguen buscando la causa del choque, la situación en Vietnam empeora. 2 días después de recibir el MADAR, el presidente de Vietnam del Sur renuncia. El 23 de abril, 100 soldados de Vietnam del Norte se acercan a Saigón. El cerco alrededor de la ciudad se tensiona rápidamente. Mientras estábamos en los arrozales, a la distancia podíamos ver aldeas y pueblos en llamas. Se oían las explosiones y el ruido de los morteros. Mientras la situación en Vietnam se pone más tensa, la Armada norteamericana finalmente tiene algún éxito en el mar. El 26 de abril encuentran la puerta de la rampa de carga y parte de la puerta de presión del avión de Traynor. Si los investigadores no obtienen respuesta aquí, tal vez no la encuentren en ninguna parte. El tiempo se agota y ya no tienen más pistas. Cuando examinan la rampa, los investigadores hacen un hallazgo inquietante. En esa rampa, 2 de las estriberas estaban perfectas. No habían fallado. Obviamente esto nos decía que por lo menos 2 de los cerrojos se zafaron solos. El C-5A tiene 14 cerrojos que mantienen cerrada la puerta de carga trasera, 7 en cada lado. La puerta recuperada en el mar les dice a los investigadores que por alguna razón, 3 de los cerrojos diseñados para mantenerla cerrada se zafaron en el vuelo o nunca se aseguraron. Este vuelo fue como una bomba de tiempo. Cuando cerraron la rampa, esos cerrojos parecían asegurados. Cuando el avión despegó, el fusible se encendió y a medida que el avión subía, el fusible se quemaba. Mientras el avión se aleja de Saigón, ¡instrumentos! La presión fuera del avión disminuye. El aire adentro empuja con fuerza creciente contra la puerta de carga. Luego, cuando el avión supera los 21.000 pies con 3 pestillos libres, la presión en la puerta es demasiada. Sin los 3 cerrojos asegurados, los otros 4 no pudieron resistir. Era demasiada carga. Esto causó la falla catastrófica de la rampa. Pero los investigadores todavía no saben por qué fallaron los cerrojos. Antes de poder encontrar la respuesta, la situación en Vietnam se deteriora por completo. Saigón está sitiada. El 27 de abril, los investigadores toman toda la evidencia que pueden y se van. Es demasiado peligroso quedarse. Cuando dejamos Saigón, fuimos los 2 últimos C-141 en salir de la base aérea Thompson. Estaban perdiendo su país. Después, solo salían helicópteros. Los investigadores esperan tener todas las pistas que necesitan para resolver el misterio del impacto. Saben que no podrán regresar a Vietnam a buscar más. El 30 de abril de 1975, termina la guerra en Vietnam.
Desde la azotea de la embajada norteamericana, los últimos funcionarios que quedan en Vietnam vuelan a un lugar seguro. De vuelta en los Estados Unidos, los investigadores continúan su trabajo. Como el C-5 está en servicio alrededor del mundo, necesitan saber por qué fallaron 3 cerrojos en la puerta de carga. Volvimos a Texas para verificar la secuencia de la falla. Los investigadores descubren algo potencialmente alarmante en la puerta trasera del carguero. Partes del C-5A fueron removidas del avión y se usaron para reparar otro carguero. Los cerrojos en la puerta trasera del C-5A están conectados entre sí por una serie de tirantes. Los tirantes pueden alargarse o acortarse para verificar que los cerrojos estén completamente cerrados. Fueron esos tirantes los que se removieron del avión de la operación Baby Lift. En ese momento, los enormes cargueros estaban en demanda constante. La Fuerza Aérea estaba limitada de partes, y para remediarlo propusieron una práctica normal: recuperar piezas aprovechables de aviones que no estuvieran volando. Eso es autorizado y permite una buena operación si la aplicas apropiadamente. Los tirantes fueron reinstalados antes de que el avión de la operación Baby Lift saliera para Saigón, pero por alguna razón no fueron asegurados. Para intentar deducir lo que pasó, los investigadores reconstruyen uno de los cerrojos que se suponía mantendría cerrada la puerta trasera. Construimos un modelo de esa rampa porque no recuperamos todas las partes, ya que algunas personas se las llevaron y otras cayeron al océano y nunca las encontramos. Los investigadores no consideran que el problema lo constituya el diseño básico del cerrojo. Sospechan que antes de salir el avión de California, los ingenieros que reemplazaron los tirantes no siguieron los procedimientos apropiados. Cuando hablamos sobre los cerrojos, las distancias son muy pequeñas. Hablamos de 1 milímetro o menos de diferencia entre cerrado y abierto. La reinstalación se hizo antes de que el avión saliera de los Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron? Después de reinstalar los cerrojos, debieron verificar que estaban funcionando. Eso no se hizo. Sin la revisión, nadie puede notar que la reinstalación se hizo inadecuadamente. Yo diría que este accidente empezó en la base Travers de la Fuerza Aérea en California, cuando los 2 tirantes reemplazados no se instalaron correctamente. Jefe de carga, cierre ahora. Cuando la puerta fue abierta y cerrada en Saigón, hubo una advertencia de que no todo estaba bien. Tuvimos dificultades. Debimos abrirla y cerrarla 3 o 4 veces. Parecía algo rutinario, pero en ese momento teníamos la mente en blanco. Pero 12 minutos después del despegue, mientras el avión sigue ascendiendo, los 3 cerrojos cerrados inadecuadamente son abiertos por la presión atmosférica. Los cerrojos restantes no pueden soportar la carga extra. La puerta de carga estalla y se desprende del fuselaje. Los investigadores encuentran sus respuestas y en su informe final incluyen recomendaciones específicas para hacer más seguros a los C-5A. Como resultado, la Fuerza Aérea diseña un pasador que se desliza a través de cada cerrojo. Si la puerta no se cierra correctamente, los pasadores no se deslizan en su lugar. Lo comprobamos poniendo pasadores de acero para que cuando el cerrojo esté en la posición central se acoplen. Si no se puede, significa que el sistema no se instaló bien. Reyes Nedegar se retira de la Fuerza Aérea como sargento mayor. Esa misión fue tal vez la más desalentadora en algunos aspectos, si tenemos en cuenta el resultado. Pero a su vez fue estimulante, porque pudimos demostrar esa habilidad, ese valor, y de ese modo logramos salvar a muchas personas. Después de 28 años de servicio, Bud Traynor se retira de la Fuerza Aérea como coronel. Es humano decir que siempre intentamos hasta lo imposible, pero fui muy afortunado porque no tuve que decir, me habría gustado haber hecho esto o lo otro.
No fue así. El piloto hizo un trabajo excelente. Que hubiera sobrevivientes a ese desastre es notable. Quienes se salvaron tuvieron mucha suerte de que esa tripulación estuviera a cargo. En mi condición de piloto y sabiendo que solo tenían un alerón y 4 motores, era lógico que todos hubieran muerto. La junta investigadora normalmente no recomienda condecoraciones. No es parte de su trabajo. Pero en este caso, sugerimos a la Fuerza Aérea que fueran considerados para una alta condecoración. Los miembros de la tripulación sobrevivientes, entre ellos el capitán Bud Traynor y el sargento Reyes Nedegar, reciben medallas de la Fuerza Aérea por heroísmo y logros sobresalientes. Uno de los huérfanos que sobrevive es la bebé Ina. ¿Ina? Su nombre actual es Kelly Jackson Brownlee. El 4 de abril de 1975 hubo un giro crucial en mi vida. Dejé atrás parte de mí en Vietnam. Cuando se retoma la operación Baby Lift, Kelly, junto con cientos de otros huérfanos, vuelan a los Estados Unidos. Es adoptada por una familia cerca a Seattle, Washington. En abril del año 2000, se celebraron los 25 años de ese suceso. Y nos reunimos todos los que fuimos adoptados de Vietnam. Allí conocí a alguien muy especial con quien luego me casé. Chris Brownlee y su esposa Kelly salen como huérfanos en avión desde Vietnam el 5 de abril de 1975, un día después del desastre. Al concluir abril de 1975, más de 3.000 huérfanos volaron fuera de Vietnam durante la operación Baby Lift.